esas 24.000 personas que aún falta que las llamemos la semana que viene, los primeros días, para darle un turno. A partir de este momento abrimos el empadronamiento de las personas de 60 a 64 años. Estas personas van a ir siendo vacunadas a lo largo de los próximos días. Seguramente se podrán inscribir a partir de ahora y seguramente estaremos comunicándolos con ellos los primeros días de la semana que viene, cuando ya tengamos confirmado el día que Nación nos entrega el vuelo que está viniendo de Rusia, las vacunas que están allí, y seguramente para mitad de semana podremos empezar a asignarle los turnos y empezar la vacunación en este grupo. Muchísimas gracias. Ministro, funcionarios, buen día para los tres. Jean Libares en vivo a través de Multivisión Federal. Ministro, ayer se conoció oficialmente que lamentablemente por la grave situación que está atravesando la India no llegarán más vacunas del laboratorio Covishield que aquí han llegado y según tenemos entendido los datos oficiales, Ciudad hasta el día de ayer está brindando estas dosis. Quiero consultarle primero si con esta noticia Ciudad detiene la provisión de inoculación de vacunas Covishield y qué va a suceder con las personas, con los vecinos de la ciudad que ya recibieron el componente 1. Muchas gracias. Gracias a vos, Jan. Es muy importante y gracias por la pregunta porque hay mucha confusión con la vacuna Covishield. En realidad, el gran tema es que el nombre que se usa para esa vacuna no es la mejor manera de comunicarla. La vacuna Covishield en realidad es vacuna de AstraZeneca fabricada en una empresa particular de India, pero es vacuna AstraZeneca. De manera que más allá de que India no exporte más vacunas por un periodo y esa vacuna no pudiera venir, nosotros vamos a continuar la campaña de vacunación con las vacunas de AstraZeneca en la medida que el Gobierno Nacional las vaya recibiendo por los diferentes mecanismos que tiene. Por un lado, el mecanismo COVAX y por otro lado, el mecanismo de producción latinoamericana con base en Argentina y en México. Así que a todas aquellas personas que recibieron o reciben la vacuna de AstraZeneca de fabricación india, lo que le tenemos que decir es que la segunda dosis va a ser con la AstraZeneca de fabricación en otro país, pero siendo la misma vacuna, así que no hay ninguna dificultad al respecto. Buen día, ministro. Lautaro Polimeni para Radio del Plata. El Gobierno Nacional tiene decidido continuar con la virtualidad de las clases, teniendo en cuenta que estamos a horas del anuncio de las nuevas medidas. ¿Cambió la postura de la ciudad? ¿Se mantiene igual? Y si es así, ¿cuáles son los datos concretos que tienen la ciudad, que han sacado, por ejemplo, de las últimas 2 semanas para continuar con la presencialidad en las clases aquí en la capital? Bueno, lo que va a disponer el Gobierno Nacional aún no lo sabemos. El presidente lo va a comunicar seguramente en las próximas horas, a lo largo del día. Nosotros hemos presentado en todas las mesas de diálogo nuestra información, nuestros datos. Estamos convencidos, tenemos documentado que la presencialidad cuidada, cumpliendo protocolos dentro de la escuela, no ha generado contagios significativos y comprendemos y hemos estado trabajando y analizando la propuesta, el planteo del Gobierno Nacional, que el escenario de la periescuela, es decir, la llegada a la escuela y todo lo que ocurre antes de entrar, podría ser potencialmente un riesgo, de tal manera que hemos estado trabajando alternativas, proponiendo, discutiendo de cómo cuidar la periescuela de una manera más intensiva para que la presencialidad no agregue ningún riesgo, pero tampoco le agreguemos daño a los niños, digamos, como ya hemos vivido y hemos pasado el año pasado. Así que vamos a seguir dialogando el día de hoy y nosotros estamos convencidos que dialogando y buscando una alternativa es la mejor manera de ofrecerle a la ciudadanía una mirada conjunta, compartida de los diferentes gobiernos, y ese es un poco lo que la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la ciudad va a seguir haciendo durante todo el día. Sí, buenos días, ministro. ¿Cómo le va, funcionarios? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a la información de las últimas horas. Se estima que son aproximadamente 70.000 las vacunas que han solicitado los movimientos sociales, aquellas personas que están vinculadas a comedores, que trabajan con las tareas de alimentos, y el gobierno aparentemente daría vía libre a esta inoculación. Usted recién estaba mencionando los grupos estratégicos. ¿Tienen algún tipo de preocupación de que a último momento se modifique o se cambie este nivel de estrategia y se incluya a grupos que no estaban antes estipulados? Por ejemplo, comedores. Ayer hubo marcha de gente vinculada al transporte, de colectiveros de la UTA en la 9 de julio también esta mañana. ¿Esto puede cambiar un poco el panorama? La segunda pregunta vinculada también al tema del colega, las clases, ¿recibieron confirmación de que el Gobierno Nacional en este nuevo decreto que se anuncia esta madrugada
suspende, mantiene la suspensión de las clases presenciales en el área del AMBA. ¿Ustedes tienen confirmación de esto? Bueno, voy por la segunda primero porque es más corta. No, nosotros no tenemos ninguna confirmación al día de hoy y seguimos dialogando sobre alternativas, de manera que no tengo mucho más para decirte al respecto, Rodrigo. De la primera pregunta es muy importante el siguiente concepto. Hay tres motivos por los cuales se ordena la campaña de vacunación en la campaña o en la Estrategia Nacional de Vacunación, que se combinan diferentemente en diferentes grupos sociales. El primer motivo, por supuesto, es personas que tienen alto riesgo de que si se enferman tienen una enfermedad grave y allí van sobre... Bueno, luego explico quiénes van, pero el primer motivo es porque la persona pudiera potencialmente tener una enfermedad grave o mortal. El segundo motivo es porque esa persona estuviera haciendo una tarea que sea indispensable de realizar y sin su realización pondría en riesgo la salud pública del ciudadano. Y el tercer motivo es porque esa persona, si se enfermara y no notara los síntomas, sería un riesgo social o público porque podría contagiar a mucha gente de mucho riesgo. Esos son los tres motivos que ordenan un poco la campaña de los 6 grupos que yo siempre comento aquí. Si ustedes reflexionan un poco sobre las tres cosas que yo les dije, se darán cuenta que los trabajadores de la salud tienen los 3 criterios. No solamente se contagian más porque están mucho más expuestos, sino que además si estuvieran enfermos sería una catástrofe para los pacientes que atienden. No importa la edad que ellos tengan o el riesgo que ellos tengan, sino a quienes atienden todo el día. Y por supuesto que sin trabajadores de la salud no hay forma de cuidar la pandemia. El segundo motivo son las personas que más sufren la enfermedad. La edad es la variable independiente que más predice la enfermedad grave y mortal. Y por eso los segundos y tercer grupos tienen que ver con el riesgo individual de la persona, que es el segundo componente que yo les contaba recién. Luego vamos al cuarto grupo, que son los estratégicos. Allí hay una combinación de las 3 dimensiones que yo le acabo de contar. Y allí en los estratégicos están las fuerzas de seguridad, por razones obvias del cuidado social. Se han agregado los docentes por razones obvias de la estrategia y la trascendencia de lo que es la educación en el futuro del país. En la ciudad de Buenos Aires nosotros hemos incluido a aquellas personas que tienen mucho desarrollo y trabajo territorial, sobre todo en los barrios más populares, más vulnerables, porque hemos documentado en la primera ola que esas personas cuando se enferman son un foco de distribución del virus en la comunidad de altísimo riesgo. De hecho, hemos documentado muchos focos en los barrios populares en la primera ola que se dieron a punto de partida de un comedor. Así que más allá de que si es una organización o no es una organización, que me parece un tema secundario, nosotros tenemos en ese grupo, el cuarto grupo, a los trabajadores territoriales, sobre todo en los barrios populares, porque hemos identificado que cumplen el tercer criterio, que es cuando se enferman, es una catástrofe para la salud pública del barrio donde trabajan. Y así lo vamos a ejecutar en nuestra ciudad. Buen día, ministro, funcionarios. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Recién usted en su presentación dijo, si mal no escuché, que habían descendido los casos, los números de contagios en la última semana, ¿verdad? Esa situación va a marcar una posición político-sanitaria de la ciudad respecto de la política de restricciones o habilitaciones o mantención del statu quo a partir de hoy. Y segunda pregunta, ¿cómo van a reaccionar, cómo van a actuar frente a lo que ya manifestaron algunas entidades, como la Unión de Gimnasios, que no van a acatar eventuales futuras restricciones y que requieren para eso, o requerirían para eso, desgravación de impuestos o exención impositiva de ingresos brutos y otras cosas como por el estilo como esas? Bueno, voy por la segunda pregunta y vamos luego a la primera que me hiciste. Hasta el día de hoy siempre hemos sido capaces de dialogar, explicar, justificar cada una de las medidas que vamos proponiendo en la ciudad y la verdad que todas las organizaciones, todas las cámaras y los representantes hemos encontrado puntos de unión y de encuentro de cómo transitar este momento, de manera que yo estoy seguro que dialogando y explicando todos vamos a ir. La palabra acatar me parece un poco fuerte porque da una sensación de paternalismo que esta pandemia no permite, simplemente acordar y por convicción de todos ir transitando el camino del cuidado. Y por supuesto que si eso significa apoyo, cuidado hacia la supervivencia
de estas organizaciones desde ya que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional seguramente vamos a estar abiertos a dialogar y a ver cómo podemos cooperar. Pero vamos al primer punto, que es lo más sanitario. Yo he estado explicando estos días, me parece muy importante que la gente lo pueda comprender. El componente sanitario del COVID, porque luego esta pandemia desgraciadamente tiene un conjunto de olas que pasan por otras dimensiones del ser humano, pero el componente sanitario de enfermedad física del COVID, el COVID tiene 3 olas, cada una de ellas separada, para hacerlo simple, cada 7 días con posterioridad. La primera ola es la ola de los casos incidentes. Ocurren nuevos casos y esa es la primera ola de los nuevos enfermos. La ola de los casos incidentes en la Ciudad de Buenos Aires lleva, como ya he mostrado, unos 20 días de estabilización y unos últimos 7 días de un descenso bastante claro. Ahora, 7 días después de la ola de casos incidentes, y para completar lo anterior, descenso bastante claro, pero aún de un número importantísimo de casos por día, ¿no es cierto? Todavía los casos están en un promedio de 2.500 por día, es un número totalmente desproporcionado, enorme, importantísimo, que tenemos que bajar. A los 7 días siguientes, habitualmente los casos incidentes suelen necesitar internación y a veces de terapia intensiva, y por lo tanto la curva de las camas de terapia intensiva va con posterioridad, va más tardíamente evolucionando. Todavía las camas de terapia intensiva no han iniciado a descender, todavía incluso están en entrando en una fase de estabilización con algún aumento cotidiano relativamente pequeño. Ya vieron el esfuerzo que hemos hecho en el sector público y el privado para aumentar su capacidad, pero nosotros necesitamos descender las camas de terapia intensiva porque el sistema está muy tensionado y los trabajadores están muy cansados. Entonces necesitamos descender esa curva. Y debido a que necesitamos descender esa curva es que decimos, necesitamos intensificar los cuidados por las próximas 2 semanas porque hay que bajar los casos incidentes, que es la primera curva, más rápidamente para que esta segunda curva de las camas de terapia intensiva empiece a bajar. Así que nosotros vamos a seguir sosteniendo la propuesta de intensificar los cuidados, siempre orientando las medidas, las propuestas que le hacemos a la ciudadanía, siempre orientándolas a los lugares donde están ocurriendo los contagios y no en general, sino particularmente a los lugares donde están ocurriendo contagios. Por eso defendemos algunas cuestiones de continuar y proponemos algunas cuestiones de restringir. Muchas gracias. 8:30 en punto. En instantes volvemos con la conferencia del ministro de Salud de la ciudad. Todo el análisis va a estar en la mesa de la 9 en un ratito, pero estas imágenes que vamos a ver no son archivo. Esto pasó anoche en